Minasan konnichiwa. Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con el tema número 5, la lección número 5 del Mina no Nihongo. Para esta lección tenemos los siguientes temas, ahora sí. Tenemos el tema número 1, la partícula e. Tema número 2, dokomo, nanimo y daremo. Y tema número 3, la partícula de. Listo, ahora sí, comencemos con el tema número 1, la partícula e. Como pueden ver aquí, ustedes dirán, bueno, pero esa no es el hiragana, ese no es el hiragana e, ese es el hiragana he. Y tienen toda la razón, pero recuerden que al usarlo como partícula, no vamos a decir he, sino vamos a decir e. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esta partícula? La vamos a usar con verbos de desplazamiento y también para indicar orientación. Ahora sí, tenemos la siguiente estructura. Sustantivo que correspondería a un lugar, más la partícula e, más el verbo ikimasu, verbo ir, kimasu, verbo venir, karimasu, verbo volver. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Para recordar lo que vimos en la lección anterior, vamos a armar 3 oraciones con estos verbos. Vamos a armar una oración afirmativa, una interrogativa y una negativa. Por ejemplo, tenemos la primera. Voy al supermercado. Identificamos las partes de esta oración. Tenemos el verbo ir y el sustantivo lugar, supermercado. Ahora sí, en japonés sería supae ikimasu. Supae ikimasu. Ahora tenemos la pregunta. ¿Vienes al parque todos los días? Tenemos el verbo venir, el lugar, parque, pero le vamos a agregar otra cosita. Todos los días. Esto es una expresión de tiempo. ¿Qué iría primero? Para los que están enredados, recuerden algo clave. El verbo siempre va al final de la oración, entonces tenemos que armar todo de forma que el verbo nos quede al final. Listo, pues, podemos comenzar con el sujeto. Anata, anata wa. Pero ¿qué pasa con este sujeto? ¿Sí recuerdan por qué lo omitimos en la oración? Porque es muy informal, o más bien, es muy rudo, por lo que podemos preguntar sin necesidad de usar el sujeto. Entonces comencemos con la expresión de tiempo. Mainichi koen e kimasu ka? Mainichi koen e kimasu ka? ¿Vienes al parque todos los días? Respetando aquí que el verbo siempre va al final, por lo tanto mainichi no va al final como iría en el español. Listo, continuemos. Continuemos con la oración negativa. No volveré a casa mañana. ¿Qué habrá pasado en esa casa? Pues no sabemos, no tenemos ni idea. Solo era un ejemplo. Ahora tenemos que no volveré. Tenemos el verbo volver. Y tenemos el lugar, la casa. También tenemos un adverbio de tiempo. ¿Sí recuerdan qué hacemos con las expresiones de tiempo? Las mandamos al principio y tenemos ashita uchie kaerimasen. Ashita uchie kaerimasen. Pues no volveré mañana. No volveré a casa mañana. Entonces, ¿a dónde vas? Bueno, tenemos aquí dónde sería una palabra pregunta y el verbo ir. En japonés, doko e ikimasu ka? ¿Doko e ikimasu ka? ¿A dónde vas? Bueno, pues digámoslo ahora en pasado. Digamos que yo me fui a la casa ayer, volví hoy y mi mamá quiere preguntarme que a dónde fui. ¿Cómo sería? ¿Doko e ikimashita ka? ¿Doko e ikimashita ka? ¿Fácil? Sí, ¿cierto? ¿O difícil? No creo. Ahora continuamos con el tema número 2. Dokomo o dokoemo, nanimo y daremo. Estas formas las vamos a ver también más adelante, pero es muy importante tenerlas en cuenta para poderlas usar con la estructura dokoemo ikimasen.
En este caso, para memorizarlos mejor, lo asocié un poquito con los Saiyajin y sus fases. Entonces vamos a comenzar con Goku. Goku normalito. Ese vendría siendo la palabra pregunta doko, la que todos conocemos. ¿Dónde? Nani, ¿qué? O nan, ¿qué? Y la palabra pregunta dare, ¿quién? Ahora vamos a la fase 1. Cuando le agregamos a doko la partícula mo, tenemos dokoemo o dokomo. Se pueden usar las dos, no importa. Y eso vendría siendo en todas partes. Entonces ya no es donde, sino en todas partes. Cuando le agregamos a nani la partícula mo, nanimo, ya no sería qué, sino todo. O nada. Pero para seguir evolucionando con esto de las fases, vamos a decir que es todo. ¿Ok? Y pues también tenemos dare más la partícula mo. Entonces ya no tenemos la palabra quién, sino la palabra todos o nadie. Pero ya saben que vamos a jugar un poco con que son fases. Entonces tenemos todos. Dokomo, en todas partes. Nanimo, todo. Y daremo, todos. Ahora vamos con la fase número 2. Esta fase se forma cuando tenemos dokoemo más el verbo más su terminación en negativo, o sea, el masen. Dokoemo, verbo masen, o dokomo, verbo masen, vendría siendo ningún lugar. Lo mismo podemos hacer con nanimo, y tenemos nanimo más verbo masen, nada. Y lo mismo podemos hacer con todos, entonces tenemos daremo, verbo masen, que significaría nadie. Ningún lugar, nada, nadie. Que si lo podemos poner en pasado, claro que lo podemos poner en pasado y decir que no había nadie, por ejemplo. Entonces el verbo haber en su forma pasado masen deshita. Y ya está. Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. Tenemos no voy a ningún lugar. Verbo ir y ningún lugar. En japonés, dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. O dokoemo ikimasen. Ahora, no como nada. Verbo comer y nada. Nanimo tabemasen. Nanimo tabemasen. Y por último, no había nadie. Esta está en pasado. Daremo imasen deshita. Daremo imasen deshita. No había nadie. Ahora continuemos con el tema número 3. La partícula de. Esta partícula la vamos a usar para indicar herramientas, métodos o medios de transporte. Ahora sí, comencemos. Y estos son los ingredientes elegidos para poder usar medios de transporte en nuestras oraciones. Tenemos el medio de transporte, la partícula de, la terminación del verbo, sin olvidar el verbo. Entonces tenemos verbo más, verbo mashta, verbo masen deshita, verbo masen y la sustancia X. No, mentiras, esa no. Solo tenemos esos 3 elementos y ya podemos usar medios de transporte o indicar que vamos en un medio de transporte hacia algún lugar. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Quiero saber, quiero un ejemplo. Pues tenemos este ejemplo. Vuelvo en bus. Vuelvo es el verbo volver, de volver a casa, y bus es el medio de transporte. En japonés, basu de kaerimasu. Basu de kaerimasu. Sigamos con otra. Voy en metro al almacén. ¿Sí pueden con esta? Yo creo que algunos me dirán, a ver, esto es trampa, porque miren, aquí hay un verbo, el verbo ir, está en medio de transporte, pero le agregaste otra cosita, el lugar. ¿Cómo voy a organizar esto en mi cabeza? Pues recuerden respetar el orden de la oración, el verbo va al final, recuerden qué conecta a qué,
que conecta el lugar se pone justo delante del lugar, que conecta el medio de transporte se pone justo delante del medio de transporte. Entonces tenemos la siguiente oración. Chikatetsu de depato e ikimasu. Chikatetsu de depato e ikimasu. Bueno, pero entonces no puedo decir depato e chikatetsu de ikimasu. Pues la verdad estuve buscando en internet porque yo dije, bueno, si respetamos el orden de las partículas, o es decir, si respetamos que la partícula D es con medios de transporte y la partícula E es con lugares, entonces yo puedo desordenar un poquito la oración y no pasa nada. Efectivamente la busqué y no pasó nada. Está exactamente igual. Esta se puede encontrar perfectamente en internet. Pero si ustedes saben más de tema, porque recuerden que yo también soy estudiante, me encantaría que me lo dejaran saber en los comentarios. Aún así, estoy 99.9% segura de que esta oración también es correcta. Ahora sigamos. Tenemos que ahora el medio de transporte no es como tal un medio de transporte. ¿Qué pasa si hablamos de ir a pie a un lugar o ir caminando? Pues vamos a comenzar con esta oración. Volví a casa caminando desde la estación. Tenemos aquí volver a casa, lo que vendría siendo kaerimasu, caminar, y tenemos la estación, que en este caso es el lugar. Y sube un poquito más la complejidad porque también estamos retomando la partícula kara, ¿sí se acuerdan? La que indica desde. Entonces tenemos lo siguiente. Sustantivo, lugar, más partícula kara, más aruite, más verbo en su forma más, o mashita, o masen deshita. Listo. Entonces aquí tenemos que, como usamos aruite, no se usa la partícula de, y comenzamos con el lugar. En japonés, eki kara aruite kaerimashita. Eki kara aruite kaerimashita. Volví a casa caminando desde la estación. ¿Quedó claro? Ahora tenemos la siguiente oración. Voy caminando desde el museo. Bijutsukan kara aruite ikimasu. Bijutsukan kara aruite ikimasu. Y bueno, pero ya dijimos cómo usarlo con desde, pero es que uno casi nunca dice voy caminando desde, sino voy caminando hasta. Pues muy fácil, cambiamos kara por made y ya está, eso es todo. Y si queremos preguntar cómo vas a tal lugar, pues tenemos la siguiente estructura. Nande, más sustantivo, que es el lugar, más partícula e, más ikimasu ka. Por ejemplo, ¿cómo vas al colegio? ¿Cómo vas a la universidad? ¿Cómo vas al trabajo? Comencemos con el colegio. ¿Cómo vas al colegio? Nande gakkou e ikimasu ka? Ahora, ¿cómo vas a la universidad? Nande daigaku e ikimasu ka? ¿Y cómo vas al trabajo? Nande shigoto e ikimasu ka? Respondamos la primera. ¿Cómo vas al colegio? Jitensha de ikimasu. Voy en bicicleta. ¿Cómo vas a la universidad? Shinkansen de ikimasu. Voy a la universidad en tren bala. ¿Y cómo vas al trabajo? Chikatetsu de ikimasu. Voy al trabajo en metro. También podemos responderlo más cortito. Podemos decir Jitensha de Shinkansen de y chikatetsu de. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Sin más que decir, esfuércense mucho, estudien mucho, practiquen mucho y ganbarimashou.